Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos, donde estamos estudiando. Y en esta ocasión vamos a leer en el capítulo número 6, en el cual nos toca estudiar en esta tarde. Capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos, y leemos versículo número 1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó estas tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de su mano? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. Solo eso leemos. Queridos hermanos, para poder entender de una manera, o voy a decirlo de la manera más profunda posible, estos versículos que acabamos de leer, es importante que tengamos en mente qué es una sinagoga, ya que Jesús va a la sinagoga de Nazaret. Para muchos judíos, la adoración se realizaba, la adoración a Dios se realizaba en lo que se llamaba sinagoga, o puede ser también congregación, también puede ser asamblea. Y estas asambleas no existían en el Antiguo Testamento, sino que empezaron a surgir por causa de la deportación que el pueblo vivió. Y en el periodo intertestamentario, es decir, entre, se dice, Malaquías y Mateo, fue que empezaron a surgir estas asambleas, porque Israel no quería olvidar ni a su Dios ni su ley. Y en las sinagogas, como les digo, que eran asambleas, por supuesto no se podía hacer sacrificios de perdón de pecado como se realizaba en el templo, pero sí se leía la palabra de Dios, se leía la ley de Moisés, se oraba. Se necesitaba alrededor de 10 hombres mínimo para poder abrir una sinagoga. Y algunos estiman que hubo alrededor de 1000 sinagogas en el tiempo de los romanos, el imperio romano, cuando en los tiempos de Cristo, alrededor de 1000 sinagogas. Antes de que Jerusalén cayera en el año 70, alrededor del año 70. Ahora, la sinagoga era importante, como le digo, porque se leía la palabra de Dios, se estudiaba la palabra de Dios. Y además de ello,
La gente se reunía ahí para disputas civiles, para arreglar o solucionar problemas. Los ancianos de la ciudad se reunían ahí. Y en realidad era una asamblea, era un lugar como lo que producía la vida de aquella ciudad. Y claro, como les digo, estaba la prioridad de leer la Torá, de estudiarla. Cuando llegaba una persona de visita, algún forastero que fuera judío, pues se le daba la oportunidad de leer la Torá y de dar un pensamiento. Entonces, ellos se realizaba en los días sábados, y esa era la vida alrededor y en el seno de las sinagogas. La sinagoga llegó a ser, y aquí el Evangelio de Marcos lo viene y lo vamos a ver juntos ahora, viene haciendo apuntando lo que es la sinagoga, y cómo el Señor paralelamente va enfrentando ese centro religioso de pensamiento y de vida social. El Señor viene enfrentando esta situación y lo vamos a ver juntos. Y como les digo, la sinagoga llegó a ser en el judaísmo un símbolo religioso. Pero en el Evangelio de Marcos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, llegó a ser un símbolo religioso que se opone a Cristo. Se va a oponer a Cristo. Un símbolo de sublevación religiosa. Y cuando leemos el versículo número 1, el Señor va a enfrentarse a dificultades. Me gusta el Señor porque el Señor no es cobarde. Él no huye a la realidad y no huye al confrontar a aquellos que pensaban y creían que estaban en el camino correcto. Ahora, Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y precisamente después de algún tiempo que él ya había empezado su ministerio, ahora él va, después de un tiempo que sí había empezado su ministerio y había salido de su casa, de sus familiares, entonces ahora él va a regresar y está regresando. Mucha fama ya tenía en ese momento. La gente lo seguía, no lo dejaba ni siquiera dormir. Se había corrido la fama de este hombre, Jesús de Nazaret. Y aquí Jesús lo que va a enfrentar, hermanos, es una prueba de fuego. Porque ahora se va a enfrentar no a personas que él nunca había visto antes, sino que se va a enfrentar al vecino que lo vio nacer, quizás al amigo con cual jugó al fútbol en las calles de Nazaret. Se va a enfrentar con personas que lo conocen, que lo vieron jugar. Quizás una señora de edad lo recogió del piso porque se cayó. Entonces es un enfrentamiento bastante osado, y es una prueba de fuego que el Señor aquí en este momento va a pasar. Y en el capítulo 3 de este mismo evangelio usted encontrará que los de él, los de su familia, decían que Jesús estaba loco. Y esa es la posición de la familia de Jesús. Jesús está loco, está fuera de sí. Lo fueron a buscar y a llevarlos. Tráiganlo, es familia de nosotros, está loco. Y ahora regresa a ese lugar donde él es considerado como un loco. Regresa a aquellos que estaban o se sentían responsables de su salud mental. Veamos entonces el versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga.
Me refiero ahora a algunas cosas que ya hemos visto en este evangelio. Y en el capítulo 1, Marcos va a escribir y dice en el capítulo 1, verso 23, en la sinagoga de ellos. Esa frase es interesante. En la sinagoga de ellos. Marcos capítulo 1, verso 23, en la sinagoga de ellos. ¿Me están escuchando, hermanos? Escuchen esto ahora. El evangelio de Marcos se escribió un poco antes que se destruyera Jerusalén. Y entonces ya el cristianismo había tenido cerca de 40 años de existencia. Y en esos 40 años la sinagoga y la iglesia cristiana, entre judíos y gentiles, habían tenido muchos roces, de tal manera que los judíos que se habían convertido al cristianismo, después de que la sinagoga había sido para ellos el centro social de vida, pues el capítulo 1, verso 23, que ya lo estudiamos, dice, en la sinagoga de ellos, porque nosotros salimos de ahí. Ya no vamos a la sinagoga, porque se convirtió en un símbolo de enfrentamiento contra Cristo y contra su reino y sus valores y su nueva manera, voy a decir, de ver a Dios y de presentar a Dios. Entonces la sinagoga de ellos. Ahora, recordemos que en el capítulo 3, vamos a recordar algunos puntos porque, hermanos, si estudiamos así el evangelio, este evangelio de Marcos, nos va a dar una verdad seguida, no pedacitos de verdades, y la cual no hallamos a dónde agarrar la una con la otra. En el capítulo 3 igualmente, de este evangelio donde estudiamos, el versículo 14 dice, y designó a 12. ¿Se acuerdan? A 12 discípulos para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios en ese momento? Oigan bien esto, está constituyendo la iglesia. Los primeros miembros de la iglesia de Cristo son sus discípulos. Entonces Jesús lo que hace es, hermanos, fundar la nueva comunidad cristiana. ¿Quiénes son? Los discípulos. Está inaugurando la iglesia con sus primeros discípulos. Y ahora el versículo dice en Marcos 6:1, salió Jesús de allí, fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Es decir, Jesús regresa a Nazaret, salió solo, pero ahora regresa con la iglesia, con la nueva comunidad que Él está fundando. Ya no viene solo, viene con aquellos que le honran, que le aman. Y va a ver usted que en el reino de Dios las cosas son muy distintas a la manera en que nosotros las vemos. Y Jesús lo que va a hacer ahora, va a reanudar el contacto con las personas que asisten en la sinagoga de Galilea. Va a reanudar porque se había separado de la sinagoga. Había encontrado oposición. Veamos la primera ocasión. Está en el capítulo 1, verso 21. Entraron en Capernaum y enseguida, el día del reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. ¿Entró a dónde? A la sinagoga. Y se admiraban de su enseñanza porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Y ahí usted puede ver que Jesús no se enfrenta, después del desierto y después de la tentación, el primer demonio lo encuentra dentro de una sinagoga. Y Jesús deja un hecho establecido en esos versículos. La sinagoga es incapaz de liberar y de traer vida al endemoniado. Es decir, el sistema religioso en el cual Jesús se opone a Cristo, el sistema religioso que no quiere aceptar al Cristo como Mesías,
ese sistema religioso no entendía ni captaba que había impureza dentro de esa sinagoga o dentro de lo que es el marco religioso de Dios. En ese momento viene Cristo, aparece un endemoniado, Cristo lo libera, y en ese acto, sin decir muchas cosas, él sale, pero deja establecido una verdad: que la religión no tiene poder y no tiene la capacidad de liberar al ser humano. Pudiera haber encontrado los primeros demonios ahí donde estaba la prostitución, con la mujer samaritana que había tenido 5 hijos, o 5 esposos, o 6, o quizás allá donde los romanos vivían en pecado, quizás ahí hubieran podido encontrar los primeros demonios, pero no lo encuentra ahí, lo encuentra en el seno donde se alaba a Dios y donde se lee la palabra de Dios. Es interesante eso. Pero el hecho está establecido: en la sinagoga no se encuentra la solución al endemoniado. ¿Qué creen ustedes cómo quedaron los líderes religiosos de esa sinagoga en Capernaum cuando se dieron cuenta que ellos no tenían la solución y que Cristo sí la había tenido? La segunda vez que Jesús va a una sinagoga es en el capítulo 3 y el versículo 1, también está ahí. Trata de liberar al pueblo, a los que están ahí, trata de liberarlo de la opresión legalista. Era tal el legalismo de esas personas que impedían incluso la gracia sanadora. Y el Señor le dice, es lícito sanar, dice. El verso 3, 4 le dice: ponte aquí, hombre, le dice, levántate, ponte en medio de ellos. El verso 4: es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, vida o matar. Entonces ellos guardan silencio, no dicen nada. Entonces le dice, él los mira, se pone triste porque ve que el legalismo, es decir, cosas que no eran leyes, pero ellos la habían establecido como ley, estaba por encima de la ayuda humana, del ser humano. Ponte aquí, extiende tu mano y lo sana. Y a partir de ahí dice: a este hay que matarlo. Porque ahí también deja otro hecho establecido, y es que la sinagoga es legalista, no tiene ni predica la verdad de Dios, solo esclaviza. Y en una tercera ocasión tenemos el caso de Jairo, que lo vimos el domingo pasado, el cual era jefe de la sinagoga, era responsable de la sinagoga. Y dice que va a Jesús y acude a Jesús y le dice: ¿qué le dice? Mi hija está enferma, ven y ora por ella. Y ustedes recuerdan que en el camino, cuando van de regreso, se encuentran con la mujer que tenía pérdida de sangre, y el Señor se pone a hablar con ella. Mientras tanto, la hija muere. Jesús va, resucita a la niña. Talita cum, levántate, niña. Pero hay algo interesante aquí, escuchen bien, hermanos, que no está escrito, pero deduzcámoslo. Mientras la mujer estaba siendo sanada, toca a Jesús. Ella impura no podía tocar al rabino. Una persona impura, según la ley, no podía tocar. Ella toca. Entonces Jairo está viendo eso, que es jefe de la sinagoga y que conoce la ley. Pero ve que Jesús se deja tocar y que Jesús la toque, que le dice: tu fe está sanado, no hay problema, ni siquiera vayas al templo a presentarte al sacerdote, vete libre, mujer, eres libre. Jairo ve todo eso y él podría haberse dicho: este no guarda la ley, está fuera del protocolo de la sinagoga, mejor me voy. Pero no se fue. No se fue, se quedó ahí. Y luego va Jesús, oiga bien. Y una vez más Jesús no lo sana, no le resucita a la niña en la sinagoga, sino que ahora la resucita en una casa, en la familia, en el seno de una familia. Y deja establecido el hecho de que la sinagoga tampoco tenía la solución para la hija del mismo líder de esa sinagoga. Por eso le digo que el Evangelio de Marcos aquí está estableciendo una verdad, y es que el sistema religioso se va a oponer a Cristo hasta el final,
y no tienen la solución. Y ahora vuelve al ámbito de la sinagoga, reanuda otra vez, regresa, para que el conflicto entre la sinagoga y él, entre la realidad y la enseñanza de ese lugar y él mismo, de una vez, oigan bien hermanos, se rompa. Le adelanto algo, desde ahí en adelante Jesús nunca más puso los pies en una sinagoga. A estos versículos se le llama el éxodo de Cristo de la sinagoga, donde sale y nunca más regresa. Pero aquí está el punto. Veamos el versículo 1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de su iglesia. Cuando llegó el verso 2, cuando llegó el sábado, es decir, que no llegó el día sábado, llegó días antes. Y escuchen esto: cuando llegó el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Pero si vamos leyendo bien el evangelio, nos vamos dando cuenta que cuando la gente oye de Jesús, ¿qué hace? Salen corriendo. ¿Dónde está? Quiero que me toque, quiero que me sane, necesito esto, necesito este otro. Cuando él llega a su tierra, nadie sale a su encuentro. Nadie sale a su encuentro para ser sanado. De tal manera que tiene que esperar el sábado para recién ir a predicar, porque a nadie le interesaba la predicación de él en su tierra. Sus compatriotas no mostraron ninguna prisa para escuchar a este joven que lo conocimos en el barrio. No es importante este joven. Si este joven hacía sillas, era carpintero, no tenía mayores conocimientos. ¿Para qué precipitarse? Es increíble que, hermanos, entre Nazaret y Capernaum, Jesús viene de Capernaum, hay cerca de 33 kilómetros. ¿Cómo no van a enterarse de lo que está sucediendo en Capernaum, de la gloria de Dios? ¿No se enteran o no les interesa? Si nosotros conocemos a este, es del barrio de nosotros. El sábado de reunión, sí, el sábado lo vamos a escuchar. Pero aún así las palabras de Jesús sacuden la indiferencia, vean, de ellos. Y muchos, verso 2, y muchos de los que escuchaban se asombraban. Aún así se sacuden y hacen preguntas: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, ¿de dónde viene todo esto? Alguien tuvo que haberle dado esa sabiduría. Alguien tuvo que haberle dado ese poder. Ellos saben que no fue Gamaliel en Jerusalén ni el sumo sacerdote, porque Jesús era de Nazaret, de Galilea, la Baja Galilea, donde era la gente más pobre. Él no tuvo la ocasión de ir a la Universidad de Jerusalén para poder educarse religiosamente con los maestros reconocidos de esos tiempos, Hillel, Gamaliel y otros. Él no tuvo, y la gente que lo conoce sabe que nunca fue a una universidad. No fue nunca a estudiar con esas grandes estrellas del conocimiento profundo de la ley mosaica. Por eso preguntan: ¿y de dónde saca esto? Si este no fue ni a la maternal. ¿De dónde saca esta sabiduría? Y que del poder. Las escuelas rabínicas nunca vieron escrito el nombre de Jesús de Nazaret, porque nunca se escribió ninguna de ellas. Este hombre viene de otro lugar. Dice ser el Hijo de Dios. Según los religiosos, en el capítulo 3 de Marcos, según los religiosos, ellos sí encontraron dónde viene la fuente del poder de este hombre extraño que anda haciendo milagros y habla palabras extraordinarias. Ellos lo dicen en el capítulo 3, verso 22: por el poder de Satanás. Entonces ellos sí se creen dueños de decir: sí, nosotros hemos descubierto que es Belcebú el que le dio el poder.
Pero aquí en Nazaret se encuentra en medio de personas que conocen su origen humano. Por eso no saben decir de dónde viene el poder, de dónde viene la sabiduría, porque lo conocen. Como dicen los colombianos, el peladito de allá del barrio de tanto. O en Perú, el chibolo de allá. O en Chile, el cabrito de allá. Este no pasa de ser uno de los nuestros. Fíjense que dice el versículo 3: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y escandalizaban a causa de él? No voy a hablar aquí nada con respecto a la iglesia católica, que aquí la Virgen María no fue virgen después. Usted lo puede sacar en deducción, pero no es eso lo central aquí para mí en este momento. Pero fíjese que no se menciona a José. Si usted lee el versículo 3, no dice ahí, no es este el carpintero, el hijo de José y de María. No dice así, dice solo de María. ¿Por qué? El padre daba la identidad a la familia en ese tiempo. El padre era el que incluso le daba todo a la familia. Y si era un hijo hombre que tenía, le hacía pasar también el trabajo que había obtenido. José, que era carpintero. Jesús, que era carpintero. Carpintero. Pero ¿por qué no se nombra ahí? Bueno, algunos dicen porque quizás José ya estaba muerto, y quizás sí. Pero ¿por qué Marcos deja eso así establecido de esa manera? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar de una manera más profunda? Patria, la palabra patria, de padre, de tener una identidad. Mi padre se llama, mi taita se llama tanto. Entonces yo tengo una identidad igual que patria. Yo tengo una identidad, mi patria es esta, mi patria es esta otra. Hay una identidad, pero aquí no hay padre, porque la identidad de Cristo no está y no la encontraremos en Nazaret. La identidad de Cristo es divina, viene del cielo. Todo lo que el Hijo de Dios en ese momento había hecho y dicho para ellos no prueba que Él tiene una misión divina. El mayor obstáculo para ellos es que conocen a su familia. Pero si conocemos a la mamá de Jesús, se llama María. Conocemos al hermano de Él que se llama Judas, Jacobo. Aquí están sus hermanas. No vengan a decir que este hombre es algo extraordinario. Pero fue tal, hermanos, tal el desprecio, que hubieron dos cosas terribles. Una, no pudo hacer milagros, salvo algunas cositas por ahí. Y dos, él mismo se sorprendía de la incredulidad de ellos. No existe, dijo alguien, un gran hombre para los suyos. Siempre tenemos esa tendencia, lamentablemente desde niños, porque no entendemos las cosas y nosotros decimos: papá, me gustaría ser Superman. Y uno internamente dice: oh hijo, cómo me gustaría que me dijeran: papá, quiero ser como tú. Pero siempre cuesta reconocer la gracia en otros. O en su propia familia, de decir: me gustaría ser como él, como el otro. Sino que, y usted sabe, nosotros que somos latinoamericanos, no se hagan. Ustedes saben y conocen el Chavo del Ocho. Y ustedes saben que el Chavo del Ocho es una vecindad pequeña. Y cuando la vecindad es pequeña, el pueblo es pequeño, el cantón es pequeño, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe de que la fulana vive en tal lugar, de que Mengano fuma 2 cigarros por día, de que todo se sabe. En Nazaret todo se sabía. Y eso hacía más difícil creer que Jesús viniera de lo alto. Y no está el Padre.
Los judíos que no creyeron en Cristo decían: Jesús es un hijo ilegítimo de un padre romano. Los gadarenos le dijeron a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando libertó al gadareno, endemoniado gadareno, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan, no es cierto? Le dijeron que se vaya. Eso era más pasable. Está bien, esto no me conocen, está bien, dejen, no hay problema. Pero que en mi propia casa ya es diferente. Ellos encierran a Jesús en un plano humano. No, él es María, su mamá y sus hermanos. No hay otra cosa aquí. Un plano humano. Y de esa manera lo rechazan como Mesías. Verso 4: y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Verso 6: y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Estaba maravillado. Escuchen ahora, hermanos. Quizás el mensaje, porque siempre los hermanos me preguntan el domingo en la mañana: hermano, ¿cómo se llama el mensaje para ponerlo en internet? Y quizás el título del mensaje puede ser hoy día: el profeta sin patria. El profeta que no tiene patria. Rechazado por su familia, rechazado por sus compatriotas, por su propia patria. No tenemos otro rey que al César. ¿Se acuerdan? Y danos a Barrabás. Pero Jesús, al traer a sus discípulos, Él está, hermanos, Dios, escuchen bien esto, no es porque Dios es rechazado, porque hay ateos, porque hay mil cosas que Dios se va a detener. La obra de Dios no se detiene. Él la está haciendo y no la va a detener por nada en esta tierra. Está estableciendo una nueva familia. Su nueva familia son sus discípulos. Nueva iglesia, con ciudadanos de una nueva patria. En otras palabras, Jesús dice: aquí vengo con 12. Ustedes no quieren de mí. No te queremos. Tú no eres más que un hombre, y ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos. Entonces Jesús dice: no hay problema. Ustedes, a pesar de ser mi familia, mis compatriotas, a pesar de ello, quiero decirles que ante los ojos de Dios, mi familia son ellos. Porque en el corazón de Pedro, en el corazón de Jesús, en el corazón de todos sus discípulos, sí hay honra y sí me han recibido como profeta. Y esto de que Jesús es rechazado, de que Él tiene que salir de ahí, Él va a salir, hermanos, y no va a volver más a su tierra. Pero Él tiene que salir. Otra vez más, el evangelista nos trae a la memoria la experiencia de una larga tradición de hombres y mujeres del pasado, que tuvieron que dejar familia, que tuvieron que dejar su tierra, que tuvieron que dejar todo lo que venía detrás, porque el Señor los llamaba a salir de. Así como nosotros nos llama a salir de el mundo, también nos llama o llamó en el pasado a salir de. Y a Jesús también Jesús es llamado a salir de su parentela, de su tierra, porque ya no son su verdadera familia. La familia de Noé fueron los que estaban en el arca. La familia de Abraham no fue su papá, aunque sí fue, pero en el plano espiritual fue su esposa, su hijo Isaac, Ismael, Lot. Eso eran
su familia, pero tuvo que dejar las demás. Deja tu tierra y tu parentela. Ya no serás en signo o la palabra sería en imagen de espiritual de familia nueva. Ya no será familia de ellos. Ahora tu nueva familia es esta. Moisés tuvo que dejar el palacio, irse, porque su nueva familia era el pueblo que estaba cautivo. Ya no eran los que estaban en la corte. Y nosotros, hermanos, tenemos una nueva familia con valores comunes, una ciudadanía nueva, un padre nuevo, un Señor nuevo. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanas? Le preguntaron al Señor. Señor, le dice, aquí se acuerdan. Está el Señor enseñando y nadie puede entrar porque la casa está abarrotada, la célula estaba a reventar. Y entonces le dicen de afuera, por favor, pueden decirle a Jesús que su mamá y sus familias están esperándolo allá afuera. Y entonces el pasaje llegó la noticia a ellos, a Jesús. Y Jesús dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi familia. Y esto de la sinagoga, hermanos, se fue abriendo paralelamente la oposición contra Jesús. Y más adelante está en el capítulo 13 de este mismo evangelio, versículo 9. El Señor les dice, van a ser perseguidos, los van a llevar frente a reyes y gobernantes. Y dice Marcos 13:9, y seréis azotados en las sinagogas. Dejaron de ser familia de Jesús. Nosotros decimos que Jesús es judío, pero Él nació judío y nació en la tierra allá en Israel y es judío. Pero la nacionalidad de Cristo es celestial. Y usted y yo ya dejamos de ser colombianos. Dejamos de ser de nuestros países. Espiritualmente, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice el escritor a los Efesios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quién? ¿Qué dice Pablo a Timoteo cuando le dice, trata a las ancianas como a madres, a los ancianos y a las jóvenes con toda pureza? ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Dónde te honran? ¿Dónde te aman y te respetan? ¿Dónde debieran respetarte y amarte? Es en la familia de la fe. Porque la otra familia, cuando digo la otra familia, no estoy diciendo obligatoriamente el papá, la mamá, naturales. La otra familia, los otros, los que no están dentro del marco de los valores cristianos, ahí no tienes honra. Ahí no te van a respetar, ahí no te van a amar, ahí no serás profeta. Sí, en las sinagogas lo van a azotar. Es necesario salir de la sinagoga, así como Hebreos dice, salir del campamento, es decir, salir del viejo pacto, salir de todas esas cosas y ir al encuentro de la gracia de Cristo. No hay profeta sino su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, porque los de su casa dejaron de ser los de su casa.
Y así fue poco a poco que la iglesia se fue alejando de la sinagoga de ellos. Y Jesús se marcha, escuchen esto, Jesús se marcha de Nazaret, rechazado, sin que reciban la gracia divina. Porque para recibir la gracia se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y se fue. Dice, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ellos no son mi familia. Y como les dije, Jesús no vuelve nunca más a Nazaret. No vuelve nunca más a entrar a una sinagoga. Interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice: yo conozco tu tribulación, ya a la iglesia, y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, y luego dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. La estructura religiosa de los tiempos de Cristo lo dejó de lado. Ya no es familia. Ahora, la familia de Cristo son todos aquellos que quieren hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Quién es mi mamá? Usted es mamá de Cristo. ¿Quién es mi hermano? Usted es hermano de Cristo. Si quiere hacer la voluntad de Dios, porque solo en los que le aman encontrará honra, y lo recibirán como profeta y lo recibirán como Mesías. ¿Siente usted que no es ya usted? Es decir, Jesús dijo, yo no vine a traer unidad, vine a traer la espada. Porque el padre se levantará contra la madre contra el hijo, etcétera. ¿Siente usted la tirantez a veces, no solo en su familia, sino en aquellos que son amigos suyos, que usted siente que no son familia suya, en el sentido que no comparten los mismos valores? ¿Sienten eso? ¿O ustedes, el amigo suyo hace un chiste rojo y usted también se ríe? Ja, 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 no, él y yo somos compadres, somos hermanos. ¿Lo honran a usted? Si lo honran, pregúntese si salió de ahí y pregúntese quién es su familia, porque el profeta no recibe honra donde no está su familia. Jesús fue rechazado en su tierra porque ahí no estaba su familia, y fue un rechazo hasta la muerte. Los fariseos, los herodianos, el poder político y religioso lo rechazaron y lo hicieron pagar carísimo. Los discípulos lo abandonan, el pueblo lo rechaza. Todos aquellos que no quieran caminar con usted cuando usted es un cristiano y quiere agradar a Dios, no se preocupe. Es normal, no son familia, no lo son, no, es normal. Ahí usted no es honrado. El sistema religioso de la sinagoga sacaron a Jesús. Aquí hubo una reunión esta semana y a mí me invitaron y yo no pude venir, pero las iglesias por aquí, entre ellas la iglesia reformada. Pero la iglesia reformada, aquí en Francia hay una iglesia reformada que ama a Dios de todo corazón. Y hay otras que son los liberales, que ya no creen en la Biblia. Pues uno de los líderes vino aquí en esta semana y vio que nosotros como iglesia, cuando oramos, todo el mundo puede orar. Hermano, por favor, hermano, despierte y ore, levántese.
Entonces se levanta el hermano y ora. Ellos no, ellos todo está escrito. Usted no hay oraciones espontáneas, eso está prohibido. Entonces esta persona dijo: yo llevé la idea que ustedes tienen a mi iglesia y le hablé a los ancianos, le dije: miren, a partir de ahora vamos a hacer reuniones de esta manera. Y los ancianos dijeron: no. Sí. ¿Que uno no ora cuando es cristiano? No. 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 Ustedes no son cristianos. Sí, sí somos cristianos, pero no, eso es decir, no. Todo tiene que estar leído. Y todo lo demás callados. Sinagogas de Satanás, donde se encuentra Cristo a la puerta en Apocalipsis golpeando. Como está filmado, l'Église réformée libérale de France. Jésus va entrer dedans. Laissez-moi entrer, vous m'avez jeté il y a longtemps. Ah, cierto que estoy en el departamento. Déjenme entrar, iglesia reformada, liberal, porque me echaron afuera con sus ritos y se han vuelto sinagoga de Satanás. Aquí yo no soy honrado. Y termino. Jesús es honrado en su casa. Viene Jesús a golpear la casa suya, literalmente estoy hablando. Bueno, ya es ting tong. Y viene el Señor, porque él es el Señor y va donde Él quiere. Pero Él va y le abren y aquí estoy. Ah, no, yo célula no quiero. No, yo no quiero estudio bíblico. No. El domingo tengo que ir a una salida con mi familia y no puedo estar en la iglesia y voy a estar cuando a mí me da la gana. ¿Están honrando a Cristo? ¿Son familia de Cristo? ¿Este profeta de Dios es honrado en su casa? ¿Está siendo Cristo honrado en su casa con los valores cristianos? ¿Sus hijos están escuchando la palabra de Dios? ¿Ven que sus padres, su madre le vive una vida cristiana? ¿O Cristo dice: aquí yo llegué y no tengo honra, me voy? Y se fue y recorría las aldeas alrededor enseñando, porque aquí no me honran. Entonces, la aplicación para nuestra vida ahora sería: ¿es usted familia de Jesús? ¿Usted siente que Jesús es su hermano mayor, es su papá, es su madre, es su amigo, es su Dios, es su Salvador? ¿Es un profeta honrado en su vida, en su tierra, en su familia? ¿Eres parte de la familia que el Señor vino a fundar? ¿Qué le parece? En la casa de los suyos no fue honrado. ¿Y en la suya? ¿Y en la suya? En la suya. Voy a la casa. Tal por cual. Niño. Sentado todo el día viendo tele. Vamos a comer. Señor, gracias por estos alimentos. Y la conversación: ¿has visto al pastor? Qué feo está ahora, ¿no? Chismeando. Y el Señor dice: yo no soy honrado aquí. Estos no son mi familia.
Siempre, siempre andamos buscando excusas para no servir al Señor. Y cuando lo hacemos, andamos a medias. ¿Cómo cree usted que el Señor va a sentirse honrado? Él dice: esta gente no es mi familia. En mi familia me aman. En mi familia reconocen su pecado cuando pecan. En mi familia son humildes. En mi familia se aman de verdad. En mi familia buscan la unidad. En mi familia oran. En mi familia cantan. En mi familia honran a mi Padre, al Espíritu. En mi familia ayudan al débil, levantan al caído. En mi familia dan de comer a los que no tienen de comer. En mi familia son así. En mi familia se perdona. En mi familia no hay chismes. En mi familia, cuando los que sirven en la iglesia son los que más buscan a Dios y tratan de buscar la santidad en su vida. No andas metido en chismes ni hablando tonteras. La mujer sujeta a su marido. Y no que el marido le tenga miedo a la mujer. Sí que hay hombres que tienen miedo a la mujer. No hay profeta sin honra que en su propia tierra. ¿Es honrado Cristo en su casa? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre está para confrontarnos, para exhortarnos, pero también para darnos una mano y levantarnos. Señor, yo sé que todos los que estamos aquí sentados en esta tarde, todos, de alguna manera, en momentos dejamos de honrarte. Y a veces no te sientes en tu casa, no eres un profeta honrado en tu casa. Todos venimos delante de ti en esta tarde, primeramente agradecerte por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, porque somos parte de aquellos que tú has llamado. Somos parte de esos discípulos que entraron a Nazaret, esa nueva familia. Pero también tenemos fallas como humanos. También fallamos. También a veces no honramos, no te honramos, Señor. Y queremos pedirte perdón. Perdónanos. Perdónanos. Porque contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y al ser contristado, la obra de Dios no se realiza, no crece, no avanza en la iglesia, no avanza en mi corazón, tampoco avanza en mi familia, porque está constantemente contristado, porque no reconoce que nuestro corazón a veces ya no es parte de la familia. Señor, ven a ayudarnos, ven a extender tu mano de misericordia sobre nosotros. Todos necesitamos hoy día ser fortalecidos. Perdónanos, Señor. No queremos que te vayas de nuestra casa. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? No permitas que seamos engañados y nos involucremos en sinagogas espirituales donde tú ya no estás. Pero que sí seamos parte, Señor, de esa nueva familia que tú has venido a fundar, que es tu iglesia, y que te puedas sentir en tu casa, así como cuando fuiste a visitar a Abraham, te sentaste con él y comiste. Y dice tu palabra, Señor, que Abraham trajo lo mejor para su Señor. Así, Señor, queremos que te sientas en nuestra casa, acogido, parte de nuestra familia. Los ángeles se gozarán porque vivirán en el mismo ambiente que viven en los cielos. Perdónanos por ser insumisos los unos a los otros. Perdónanos porque la esposa es irrespetuosa con el esposo y el esposo irrespetuoso con la esposa. Perdónanos porque los hijos somos irrespetuosos, y todas esas cosas nos van apagando el espíritu. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.